Pero en esta ocasión vamos a dejar la costa más humanizada para adentrarnos en el interior del geoparque, donde nos espera el mundo del karst. Encontraremos un mosaico de paisajes originados por el desgaste de la piedra caliza, formada en un pasado remoto bajo un mar tropical. Las rocas de la zona interna del geoparque son rocas carbonáticas, básicamente formadas por carbono, oxígeno y calcio. Son rocas de este color gris que podemos ver que se caracterizan por tener unas estrías y unas evidencias muy claras de corrosión, hechas por el agua. Entonces, ¿cómo es posible que el agua, que lo que hace es redondear, pulir las rocas, nos dejan estas grietas tan marcadas? El agua de la lluvia, cuando interacciona con los carbonatos, los disuelve y deja estas marcas características. Es un proceso muy lento, pero con los millones de años de aplicación sobre las rocas nos permiten obtener un paisaje que se caracteriza por piedras sueltas con grietas muy marcadas. Estas rocas también nos cuentan su edad. En una situación geográfica muy diferente, nos dicen que hace 120 millones de años nos encontrábamos en un ambiente tropical, similar a lo que hoy podría ser las aguas del Caribe, y por lo tanto sería la acumulación de carbonato cálcico procedente de los esqueletos de los organismos de las ricas aguas tropicales que precipitaron, que acumularon estos esqueletos hasta conseguir unas grandes extensiones en todo lo que es el País Vasco de este tipo de rocas. El paisaje de karst es sorprendente. En estos valles y montañas, el agua ha ido modelando la zona a lo largo de millones de años. Ríos que aparecen y desaparecen, cauces prehistóricos, antiguos arrecifes coralinos surgidos del mar. Todo esto lo encontraremos en el Valle del Astur y su entorno. Nos encontramos aquí casualmente en el sumidero del Valle de Ugarteberri, que es un antiguo cauce fluvial donde de alguna manera podemos observar los meandros serpenteantes y nos indican que hace millones de años un río transitaba por todo este valle. Todo el agua que circulaba por este valle se transmite al interior de la tierra, dando lugar a lo que es su traslado a través de diferentes galerías subterráneas que dan lugar a diferentes acuíferos y diferentes sumideros que se extienden por todo el macizo kárstico de los alrededores. La circulación del agua en las zonas calizas es siempre misteriosa, pero uno de los fenómenos más habituales de las zonas kársticas es la proliferación de cuevas con enormes galerías. La primera parte de la formación de esta cueva fue producida por la inmersión del agua del cauce fluvial, que de alguna manera se encontró con esta montaña kárstica, aprovechó las grietas de debilidad y empezó a practicar las primeras galerías de los conductos kársticos. Por su situación privilegiada, algunas cuevas sirvieron de refugio a nuestros antepasados hace miles de años, cuando el clima se volvió muy frío. Aquellos pobladores prehistóricos que compartían el territorio con osos, ciervos, bisontes, caballos y otros animales, dejaron en las grutas muestras de su existencia y de su arte. Andoni Albizuri y Rafael Rezábal eran dos investigadores voluntarios que dedicaban su tiempo libre a la arqueología. Un domingo de la primavera de 1969 llegaron al valle de Sastarrain siguiendo la regata del riachuelo Goldsíbar. Entraron en una cueva que dominaba aquellos prados. A unos 60 metros de la entrada se encontraron frente al gran panel de caballos, un grupo pictórico que el arqueólogo e historiador francés André Leroy-Gourhan calificó como el conjunto de caballos más perfecto del arte cuaternario.
La cueva de Caín se la considera como un santuario del caballo, ¿sí? Estamos hablando que casi el 75% de los dibujos de Caín son caballos y esto no es muy usual, ¿sí? Igual que Altamira podrá ser la cueva del bisonte, la escola de los toros salvajes ouros, sin ningún tipo de duda, Ecaín es la cueva del caballo. Si os fijáis en el gran panel, que es el que le ha dado fama a la cueva, donde vamos a encontrar los dibujos más bonitos, más detallados, en policromía, los caballos tienen una figuración excelente, unos detalles que han convertido a Caín en una de las cuevas principales de arte rupestre. Este tipo de caballo es un caballo especial, ¿sí? El caballo salvaje del Paleolítico tiene diferencias con el caballo actual. Si os fijáis, ningún caballo tiene melena en la crin. Tienen crines cortas y en cresta, como las cebras, como los asnos. Y luego esta zona se le llama M invertida o M en flanco, es una característica de este caballo. Lo más parecido que tenemos a este caballo es el caballo de Przewalski o caballo de Tarpan, que vive en las estepas de Mongolia, ¿sí? Que da alguna manada suelta que vive salvaje. Estamos hablando que el 99,9% es igual al caballo del Paleolítico. Es algo curioso, en la excavación arqueológica salió que estos habitantes de Caín lo que consumían, lo que cazaban, generalmente era ciervo y cabra montés, lo que había por el entorno, pero el caballo y el bisonte suponen en torno al 2%, o sea, que no cazaban apenas caballos y bisontes, no los tenían accesibles, pero en la cueva es lo que más representado está, ¿sí? Esto nos puede dar un poquito que pensar. Lo que menos accesible tenían, menos veían, es lo que nos aparece representado en la cueva de Caín. Dada la importancia del yacimiento, se decidió no abrirlo al público y realizar una réplica del mismo junto a un equipamiento cultural más extenso que explicara el periodo prehistórico en el que se realizaron las pinturas. El complejo se halla a la entrada del valle de Sastarrain, 600 metros antes de llegar a la verdadera cueva. El edificio Ecainberri es un complejo proyecto arquitectónico y museográfico que ha exigido un gran esfuerzo técnico, económico y humano. Se trata de un diseño de José María Alberdi, arquitecto municipal de Cestona. En Ecainberri tenemos diferentes actividades de arqueología experimental que tratan un poquito las formas de vida paleolíticas y en este caso pues, uno de los talleres básicos, vamos a decir, es el de la obtención de fuego. Hay diversas formas para hacer fuego, en esta época están documentadas, por ejemplo, ya el uso de las piedras, pero se presupone que las maderas, por el método de fricción, eran el primer método, vamos a decir, para conseguir fuego. Y en este caso lo que vamos a intentar aquí va a ser bueno, conseguir fuego por medio de las maderas. Para ello, pues bueno, se necesitan dos maderas, ¿de acuerdo? Una va a ser la que va a ir debajo, digamos la que sería el soporte, y la otra va a ser una varilla que se sitúa encima y por medio de esa fricción lo que se consigue es generar mucho calor. De esa forma la madera va a comenzar a quemarse y va a crear una especie de carbón. Y a medida que vamos calentando el carbón, pues llegará un momento en que pueda prender. Y ahí hemos conseguido encender una brasa, el carbón que hemos ido creando. Es cuestión de darle un poquito más de aire, ir acumulando un poquito más de carbón. Y esto ahora, para conseguir, digamos, llama, se introduce en un nidito que hemos hecho previamente pues con paja o hierba seca. Esto ya, ahí lo tenemos. El fuego alimentado por la madera de los grandes bosques fue imprescindible para que se desarrollara en la Edad Media toda una industria de la fundición del hierro en la cornisa cantábrica. En el Carràs del Geoparque Costa Vasca, ocultas entre las malezas, han quedado unas estructuras que nos hablan de la actividad de la industria del hierro practicada en la comarca desde la época de los romanos.
Desde hace unos años, el catedrático de paleontología de la Universidad del País Vasco, Xavier Orue, y su equipo investigan estas misteriosas cavidades. Hace aproximadamente 9 años estábamos limpiando unos caminos antiguos en Galdácano con la idea de hacer un recorrido para luego enseñar a la gente durante las fiestas. Y un vecino del barrio pensó que también sería interesante enseñar, aprovechando este recorrido, un viejo calero que había cerca de la carretera, del camino que íbamos a pasar. Bueno, limpiamos aquel calero, que igual que pasa con la mayoría de estas estructuras, suelen estar muy cubiertas por la vegetación, y comentamos pues cómo funcionaban los caleros, pero al de unos días pues, volví a este calero, empecé a mirar lo que había en la parte interna y empezaron a surgir alguna serie de datos que no encajaban muy bien con que aquello fuera un calero. Lo más interesante de todo lo que aparecía era unas escorias de hierro que se encontraban en la pared interna. Y eso hizo que a partir de entonces comenzara con la investigación para entender qué es lo que había o para qué había servido este horno. A partir de ese primer horno empecé a recorrer otras zonas de Galdácano, ya con un par de amigos, con Edu y Joseba, y empezamos a encontrar estructuras semejantes por muchos sitios. A medida que iban apareciendo datos que había que intentar interpretar para encajar en esa estructura, me di cuenta que era necesario aumentar el equipo de investigación, hacer un equipo multidisciplinar, y así poco a poco empecé a hablar con gente de los departamentos de geología de la universidad, etcétera, etcétera. Por lo que respecta al caso concreto del geoparque de la Costa Vasca, están catalogados en Motricu alrededor de unos 100 caleros y unos 150 en Deva. Teniendo en cuenta que de todos los que hemos visto hasta ahora, la mayor parte corresponden a ferrerías de monte, hay que pensar que la gran mayoría de estos o han sido solamente ferrerías de monte o han sido ferrerías de monte que después han sido reutilizadas como caleros. Teniendo en cuenta, por otra parte, que ahora ya sabemos que la mayor parte de estos hornos de ferrerías de monte o bien se han destruido con el paso del tiempo o han sido en épocas más recientes destruidos pues, por las máquinas, por ejemplo, o tapados por la vegetación, por la maleza, hay que pensar que lo que ahora conocemos no es más que una pequeña representación de todo lo que ha existido en estas ferrerías de monte. En sus investigaciones por el interior del geoparque, el profesor y sus colaboradores cruzan sus caminos con los peregrinos que siguen el camino de Santiago de la Costa que atraviesa estos montes. Adentrarnos en el karst supone iniciar un viaje a un mundo conformado por una variedad de paisajes sorprendentes. Un mundo mágico como el que podemos aún visitar en el Valle del Astur, en Deva, uno de los más bellos y singulares lugares de Guipúzcoa. Escondido en el corazón del macizo del Arno, encontramos el peculiar Valle de Olatz, de origen kárstico. Aquí nos adentraremos en un entorno que es un auténtico microcosmos del mundo rural y de su profunda relación con la naturaleza, donde la cultura del caserío vasco se palpa todavía y donde los mitos y leyendas afloran en cada uno de sus rincones. Este geoparque tiene un programa de visitas guiadas que se pueden realizar tanto en la zona del Flix como en la zona del Karst, que serían los dos bloques grandes que tiene nuestro geoparque. Las visitas del Flix están más relacionadas pues, con la zona de la costa, con paseos en barco y demás, y las visitas del Karst, que son más en el interior, pues son en este tipo de valles. Solemos explicar la geología, pero también tienen ese punto de misterio, ¿no? Es donde explicamos la mitología vasca, toda esa cultura, visitamos antiguos caleros que se utilizaban. Entonces, pues bueno, hay más de 20 visitas que se pueden realizar en el geoparque de la Costa Vasca y para poder acceder a ellas podemos ir o a las oficinas del turismo que tenemos en las localidades o directamente hacer la reserva en la web del geoparque.